Historia de la vida. Esta es la región más alta del río Amazonas. Un descendiente de los dinosaurios habita esta jungla tan densa. Es un pájaro llamado oacín. Tiene unos ojos rojos muy llamativos. El oacín vive en zonas pantanosas y solo come hojas y frutos. Tiene unas cuantas características muy peculiares. Se cree que el oacín es un descendiente de los dinosaurios porque los oacines jóvenes tienen 2 garras en cada ala. Estas garras desaparecen cuando crecen. Por eso no vemos las garras en estos oacines adultos. Pero los pájaros han heredado de los dinosaurios algo mucho más espectacular. Las plumas, una maravillosa invención de la naturaleza. La evolución de las plumas. En esta exposición del Museo de Historia Natural de Berlín, Alemania, encontramos unas plumas de pájaro muy especiales. Una de las piezas más sorprendentes es una pluma fosilizada en una piedra. Esta delicada impresión la podría haber dibujado algún pintor experto, pero en realidad es un fósil de 150 millones de años de antigüedad. Y la pluma es de un Archaeopteryx, el pájaro más antiguo que se conoce. Aún así, en ciertos aspectos, el Archaeopteryx se parece más a un dinosaurio que a un pájaro. Tiene la cola ósea como un dinosaurio y unas garras afiladas en las alas. También tiene dientes. Sin embargo, sus plumas son sin duda de pájaro. ¿Es el Archaeopteryx en realidad el primer antepasado de los pájaros actuales o es un dinosaurio? Hace 150 millones de años, una simple pluma de Archaeopteryx cayó al suelo y se fosilizó, albergando la clave de la evolución de las aves y los dinosaurios. A veces, algunos hechos de la historia son invalidados por los nuevos descubrimientos. En 1996, un granjero chino de un pequeño pueblo de Liaoning descubrió una roca que puso en cuestión el conjunto de conocimientos sobre los dinosaurios. La roca contenía un fósil de un animal que parecía un lagarto. Pero lo que convirtió este descubrimiento en algo asombroso fue que tenía unas plumas primitivas. Era el fósil de un dinosaurio carnívoro.
Sinosauropteryx significa lagarto chino con plumas. Se han encontrado algunos fósiles más de este dinosaurio de tamaños diferentes. Es un descubrimiento importante porque muestra un dinosaurio cubierto de plumas. Los fósiles no son solo rocas antiguas, también pueden revelar secretos del pasado. Xu Xin, un reconocido paleontólogo, descubrió plumas en un fósil de 120 millones de años de antigüedad. Los fósiles no son solo rocas antiguas, también pueden revelar secretos del pasado. Xu Xin, un reconocido paleontólogo, descubrió plumas en un fósil de 120 millones de años de antigüedad. Estaba estudiando el fósil y cuando aparté un estrato de roca, vi las plumas negras. Me emocioné mucho con este descubrimiento. El dinosaurio estaba cubierto de plumas. A diferencia de las plumas de los pájaros existentes, estas eran gruesas. Eran protoplumas. El dinosaurio en cuestión era un Beipiaosaurus, un dinosaurio carnívoro. Se han encontrado más fósiles de dinosaurios con plumas. China se convirtió en el centro de atención de los paleontólogos de todo el mundo cuando se encontró el primer dinosaurio con plumas del país. Hace mucho tiempo, durante la prehistoria, los dinosaurios con plumas seguramente eran la especie dominante en el continente asiático. El Lineraptor vivió en lo que ahora es la región central de Mongolia. Era un depredador muy ágil. Cazaba sus presas abalanzándose rápidamente sobre ellas usando sus garras. Era un dinosaurio que se asemejaba a un pájaro y que tenía protoplumas. El Velociraptor se retrató erróneamente en una película donde lo mostraron sin plumas y mucho más grande de lo que en realidad era. El Velociraptor no es el típico dinosaurio que estamos acostumbrados a ver en imágenes. Pero todavía es un misterio. No se sabe por qué los dinosaurios carnívoros necesitaban plumas. Ahora analizaremos otro dinosaurio con plumas. A pesar de ser bastante pequeño, el Dillon pertenece al grupo de los tiranosáuridos, en el cual encontramos también al Tyrannosaurus rex. Sin embargo, las protoplumas del Dillon tienen unas características diferentes. Las plumas del Dillon eran mucho más primitivas. Son diferentes de las plumas de los pájaros de hoy en día. El doctor Xu Xin cree que los dinosaurios usaban las plumas como aislante térmico. Un fósil descubierto en el 2004 corrobora su hipótesis. Esto es un fósil de Meilong. Como podéis ver, me cabe en la palma de la mano. Se ha conservado en posición de dormir, así que debió morir mientras dormía. Meilong significa dragón dormido en chino. Cuando se ponía de pie, dejaba ver su pequeño cuerpo.
El Meilong era un dinosaurio carnívoro bastante pequeño y probablemente se echaba alguna siesta después de cazar pequeñas presas, pero se movía igual que un pájaro. En este fósil podemos ver que el Meilong dormía en una posición similar a la de los pájaros de hoy en día. Torcía el cuello y acurrucaba la cabeza debajo del ala. Como la mayor parte del calor corporal se pierde por la cabeza, el Meilong la escondía debajo de las alas. Basándonos en esta postura, las plumas le debían mantener caliente. El catedrático Richard Prohm de la Universidad de Yale también descubrió que las protoplumas de este dinosaurio eran similares a las de los primeros pájaros. Esto es un simple tubo hueco. Este tipo de pluma se parece mucho a la hipotética estructura de las primeras plumas. Un simple tubo. El tubo negro que el catedrático Richard Prohm nos ha enseñado es parte de la pluma de un casuario, un pájaro que habita en las selvas tropicales de Australia y Nueva Guinea. El casuario es un pájaro que no puede volar y que usa las plumas para protegerse del frío, de la misma manera que las plumas primitivas debían dar calor a los dinosaurios. Seguramente la primera pluma que existió estaba hueca como las plumas del casuario y empezó siendo un filamento de fibra. Esta fibra tan simple en forma de tubo evolucionó en una estructura más compleja de válvulas entrelazadas. Las plumas tienen unas ramificaciones que se llaman barbas. Las barbas, a su vez, tienen otras ramificaciones más pequeñas llamadas válvulas, las cuales tienen unos ganchos diminutos. La evolución de las plumas empezó con una estructura tan simple como esta. Y durante millones de años ha evolucionado y se ha diversificado en diferentes colores y tamaños. El hombre no puede reproducir unas plumas tan magníficas como estas. Otros misterios sobre las plumas pueden revelarse gracias a los análisis científicos. El catedrático Richard Prohm ha estudiado muchos tipos diferentes de aves y ha encontrado pruebas de que las plumas de los dinosaurios tenían otros usos aparte del aislamiento térmico. Uno de los descubrimientos más emocionantes que se han hecho últimamente en relación a las plumas fósiles ha sido que uno de los pigmentos más abundantes o comunes de las plumas se fosiliza fácilmente si hay buenas condiciones. Este fósil es de hace 160 millones de años y sus pigmentos se han conservado muy bien. Es el fósil de un Archornis, un dinosaurio con plumas. Hemos aumentado las plumas de un pájaro con un microscopio electrónico. Estas partículas diminutas son melanosomas, las cuales contienen melanina, un pigmento natural muy común en la naturaleza y que determina el color de las plumas. El catedrático Prohm y un equipo de investigadores también ha descubierto pigmentos de melanina en un fósil de Anchiornis. Los pigmentos de melanina, responsables de los tonos negro, marrón y rojizo del cabello y de las plumas, están almacenados en orgánulos diminutos que parecen granos de arroz. La forma de los pigmentos de melanina encontrados en el fósil de Anchiornis es similar a los de las gallinas de Hamburgo. El Anchiornis lucía unos colores similares a las gallinas actuales hace 160 millones de años. El Anchiornis poseía una impresionante cresta roja y tenía las alas a rayas blancas y negras, las cuales usaba para hacer frente a sus rivales.
Los pájaros de hoy en día, como el loacín, hacen alarde de sus plumas. El bonito plumaje del macho le ayuda a cortejar las hembras. Pero el loacín no solo usa el plumaje para este propósito, también lo usa para mantener a raya a los competidores. El doctor Xu Xin cree que el anchiornis también usaba su plumaje durante el cortejo. El Archiornis es un dinosaurio pequeño y poco común que vivió en las diferentes zonas de la provincia de Liaoning hace 160 millones de años. Su estructura es muy similar a la del espécimen fósil de Archaeopteryx. Tenía rasgos muy interesantes en sus plumas. Tenía plumas largas en las patas. El anchiornis también tenía las patas traseras cubiertas de plumas largas. Estas plumas tenían un propósito especial. Le permitían planear como una ardilla voladora. Los pájaros voladores tienen las plumas más estrechas en uno de los dos lados y más anchas en el otro. Tienen una estructura asimétrica. Australia acoge un animal único que no puede encontrarse en ningún otro sitio del planeta. El emu se parece al avestruz y puede alcanzar los 2 metros de altura, lo que lo convierte en el segundo pájaro más grande del mundo, pero no puede volar. La razón por la cual los emúes no pueden volar es por el tipo de pluma que tienen. Es imposible volar con unas alas tan flexibles. Entonces, ¿cómo son las plumas de un pájaro volador? El eje o ástil no está situado en el centro de la pluma. En esta pluma podemos ver que el ástil está más cerca de un lado que del otro, lo que le da un diseño asimétrico. Las plumas de los pájaros no voladores como los avestruces tienen el ástil situado en el medio y por eso son simétricas. Un pájaro con unas plumas como estas no podrá volar. Solo los pájaros con plumas asimétricas lo lograrán. Para crear las fuerzas físicas que se necesitan para que un pájaro pueda volar, las plumas tienen que ser asimétricas. En el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, el KAIST, según sus siglas en inglés, probaron un robot volador para ver cómo afectaban al vuelo tanto las plumas asimétricas como las simétricas. En un túnel de viento examinaron el modelo básico de plumas simétricas, típico de los pájaros no voladores. Las plumas de este modelo no pudieron resistir los vientos laterales y empezaron a agitarse enérgicamente. Con unos vientos incluso más fuertes, las plumas salieron volando. Con este modelo volar es imposible. Después probaron el modelo de plumas asimétricas bajo las mismas condiciones. Se mantuvo estable con los vientos laterales. Y también mantuvo el equilibrio bajo los vientos más fuertes. Casi toda la tensión del viento se concentra en la parte central. Si el eje de la pluma puede contrarrestar la fuerza del viento, se mantendrá estable.
Pero en cambio, si la estructura de la pluma se parece a esta, se agitará con el viento y se desequilibrará. A simple vista, no podemos decir si un pájaro tiene plumas asimétricas, pero todos los pájaros que pueden volar tienen este tipo de plumas. El ástil está situado en la parte frontal, donde choca el viento. Esta estructura le permite mantener la forma mientras se desplaza a través del viento. Y así es como son las plumas de la base del ala. Son más simétricas. Incluso esta pluma de Archaeopteryx, de 150 millones de años de antigüedad, tiene un diseño asimétrico. Esto significa que quizás el Archaeopteryx podía volar. Los paleontólogos que estudian los dinosaurios con plumas se dieron cuenta de que era un gran descubrimiento. El Archaeopteryx volaba a pesar de su cuerpo de dinosaurio. Tenían que centrarse en los dinosaurios de plumas asimétricas como el Archaeopteryx. El Dr. Xu Xing y su equipo de investigadores encontraron otro dinosaurio que también tenía plumas asimétricas. El dinosaurio en cuestión era el Microraptor, que vivió hace 120 millones de años. Los pies arqueados de este fósil de Microraptor indican que vivía en los árboles como el Archaeopteryx. Tenía el cuerpo cubierto de plumas. Y extrañamente también tenía las patas traseras cubiertas de unas plumas muy largas. Y tenía plumas en la cola. El Microraptor tenía las plumas asimétricas como los pájaros voladores. Me alegré mucho con este descubrimiento, porque coincidía con la hipótesis que el Microraptor podía volar según su estructura de plumas. El Microraptor poseía unas alas diseñadas para volar, pero sus patas también estaban cubiertas de unas plumas largas. Una de las características que observamos en el Microraptor son las plumas largas que tiene en las patas. Estas plumas son similares a las plumas que vemos en los pájaros de hoy en día. Por este motivo, los científicos lo denominamos el dinosaurio de las cuatro alas. Muchos paleontólogos de todo el mundo se interesaron por este dinosaurio de cuatro alas. Entre ellos se encuentra el catedrático Larry Martin de la Universidad de Kansas. El Microraptor es el animal que supuso un punto de inflexión en las teorías sobre el origen del vuelo. La cola del Microraptor medía unas cuantas veces lo que medía su cuerpo. Gracias al estudio de su estructura ósea, los paleontólogos saben cómo volaba, cuál era su hábitat y si era carnívoro o no. Vimos que podía articular los huesos de tal manera que podía trepar a un árbol fácilmente. Pero también podía extender los brazos y formar una ala. Y lo mismo ocurría con las patas. Las extendía y formaba una ala. En esta reproducción se han recreado las plumas y las estructuras musculares de un Microraptor. Con las alas desplegadas parecía un pájaro. Las plumas largas de las patas indican que el Microraptor habitaba en los árboles como los pájaros de hoy en día.
Esto significa que no podía caminar fácilmente en el suelo, ni mucho menos correr. Así que este animal vivía casi todo el tiempo en los árboles. Usaba las alas para planear de un árbol a otro. Hace 120 millones de años, en un bosque prehistórico, un microraptor de 4 alas trepa a un árbol usando sus garras. Como los pájaros actuales, el microraptor se sentía como en casa en los árboles. Para desplazarse a otro árbol, desplegaban las 4 alas para planear. Así es como se produjo el primer vuelo en el reino animal. El descubrimiento del microraptor y de sus 4 alas, y recientemente el del Anchiornis, que también tenía 4 alas, y que en realidad es anterior al Archaeopteryx, indican casi sin ninguna duda que el primer pájaro era un cuadrúpedo arborícola. Como el microraptor que vivió hace 120 millones de años, el Hoacín vive en los árboles. Pero su habilidad para volar es muy superior comparada con la del microraptor. El secreto de cómo evolucionaron las plumas y el vuelo se puede desvelar analizando las plumas del Hoacín. Si usamos un microscopio para aumentar la imagen, podremos ver pequeñas barbas con unas válvulas entrelazadas en forma de gancho. Esta es una característica de los pájaros voladores. Solo después de la evolución de unas barbas consistentes y muy tensas, con unas válvulas en forma de gancho que crean una superficie, se puede dar la evolución de unas plumas realmente útiles para volar. A medida que las plumas evolucionaron en estructuras más complejas, fueron mejorando la capacidad para volar de los pájaros. Esto demuestra que los dinosaurios con plumas que llegaron a dominar el vuelo eran en realidad una nueva evolución de dinosaurios. Ahora podemos decir que los primeros pájaros tenían 4 alas. El Archaeopteryx no era la respuesta que estábamos buscando. Las investigaciones sobre el origen de los pájaros deben remontarse cerca de 160 o 170 millones de años, cuando existían los dinosaurios como el Archaeornis. Tenemos que estudiar el período Jurásico. La teoría que los dinosaurios con plumas podían volar ha alterado la idea que teníamos de los dinosaurios. Al igual que el Velociraptor, había otros dinosaurios terrestres que también tenían plumas primitivas en vez de la típica piel con escamas de los lagartos. Las pruebas concluyentes sobre los dinosaurios con plumas ha afectado a los estudios que relacionan las aves con los dinosaurios. Nos imaginábamos a los dinosaurios como unos lagartos gigantes y perezosos, que iban arrastrando la cola por el suelo. Pero en realidad, eran unos animales muy activos, como los pájaros. Y después descubrimos las impresiones de las plumas, que no hacían más que consolidar el argumento. El doctor Luis Chiappe, del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, propone la teoría que los velociraptores eran los antepasados de los pájaros. Se basa en su estructura ósea. Esto es la espoleta de un velociraptor. Tenían un hueso aquí, en las muñecas, que permitía que toda la muñeca se doblara y girara de la misma manera que gira en los pájaros de hoy en día. Aquí tenemos una reproducción de un Archaeopteryx. Vemos también la espoleta. Los detalles de la muñeca son muy similares a los del velociraptor.
El velociraptor que tenía plumas vivió hace 80 millones de años y debió evolucionar como un pájaro en aquel entonces. En el pecho tenía un hueso llamado fúrcula y podía girar las muñecas a ambos lados. Tenía el hueso de la cadera hacia adelante. El hueso del pecho en forma de V es una característica muy distintiva de los pájaros voladores. El Dr. Chiappe sugiere que la estructura ósea de los dinosaurios muestra indicios contundentes de cómo evolucionaron. Esto es el laboratorio de vuelo de la Universidad de Montana. Gira muy rápido. Sí, exacto, muy rápido. El catedrático Kendall utiliza un enfoque diferente al de los paleontólogos y ornitólogos para estudiar el vuelo de las aves. Ha desvelado los secretos del vuelo estudiando cómo los polluelos baten las alas para trepar. Un polluelo de un solo día no puede volar, pero usa las alas para evitar resbalar cuando trepa por una rampa. Las aves usan las alas para moverse de forma aerodinámica en el aire, para sostenerse en pie cuando tienen que subir por una pendiente o cuando la tienen que bajar. A medida que las alas de los polluelos se desarrollan, su habilidad para volar también mejora. Un pájaro adulto con las alas totalmente desarrolladas puede subir fácilmente por una rampa con un ángulo de 90 grados. Observando cada día cómo se desarrollan las crías, aprendemos que incluso las alas que están mínimamente o parcialmente desarrolladas pueden ser funcionales. Cada día crecen un poco. La manera como los polluelos aprenden a usar sus alas poco a poco podría ser similar a los estadios evolutivos de los dinosaurios con plumas. En el período durante el cual los dinosaurios empezaron a volar, también había algunas especies de reptiles voladores. Esta es la huella fosilizada de un pterosaurio, también conocido como el amo del cielo. Algunos especímenes de pterosaurio eran pequeños, mientras que otros se han convertido en los animales voladores más grandes con unas envergaduras que podrían sobrepasar los 10 metros. La huella mide 30 centímetros. Es una de las huellas descubiertas más grandes del mundo. La envergadura estimada de este pterosaurio es de 10 a 15 metros. El pterosaurio apareció por primera vez hace 250 millones de años antes de la evolución de los dinosaurios con plumas. Estos reptiles dominaron el cielo sin ningún rival durante 200 millones de años, pero las alas de los pterosaurios eran diferentes de las alas de los dinosaurios con plumas o de los pájaros actuales. El catedrático David Martil de la Universidad de Portsmouth está especializado en los pterosaurios y nos explica la estructura de estas singulares alas. Esta es la palma de su mano. Mientras que la nuestra es muy corta, en los pterodáctilos es muy larga. La mayoría de los pterodáctilos tienen 3 dedos muy cortos justo aquí.
Parece que han perdido el pulgar, pero también tienen un dedo muy largo que es equivalente a nuestro dedo anular y que se extiende desde aquí hasta aquí. Así que es un dedo enorme, uno de los dedos más largos que podemos encontrar en el reino animal. Y todo esto configura el mástil del ala, o sea, el soporte del ala. ¿Y cómo volaba el pterosaurio con unas alas tan largas? Primero tenía que agacharse en una posición de despegue, después levantaba las patas traseras y se apoyaba en las extremidades anteriores. Así ya podía batir las alas para volar. Con unas alas recubiertas de membrana, el pterosaurio volaba ágilmente por el cielo. Podía cubrir centenares de kilómetros sin descansar. Los expertos consideran que el pterosaurio estaba muy bien adaptado, ya que sobrevivió durante 200 millones de años. Su estructura ósea suponía una ventaja. El pterosaurio tenía los huesos huecos, no llegaban ni al milímetro de grosor. Estos huesos son incluso más ligeros que los de los pájaros. Para facilitar el vuelo, el aire circulaba por el interior de los huesos. Pero la membrana de sus alas era muy frágil y se infectaba fácilmente. Si un pterosaurio tenía una herida en una ala, no podía volar hasta que cicatrizara. Así, estas alas, tan frágiles y delicadas, supusieron más adelante un gran inconveniente para el pterosaurio. Hace 65 millones de años, un cataclismo exterminó casi todas las formas de vida de la Tierra. Los pterosaurios y los demás dinosaurios se extinguieron. Si hubo un periodo de tiempo, aunque solo fueran 6 meses, durante el cual no pudieron volar por los fuertes vientos y otras adversidades climáticas que les impidieron alimentarse, habría sido muy fácil acabar con las últimas especies de pterosaurios que quedaban. Pero ¿cómo lograron sobrevivir los pájaros a un fenómeno tan drástico que acabó con los pterosaurios? Encontramos la respuesta en los pájaros prehistóricos. El Confuciusornis es un pájaro prehistórico que existió hace 125 millones de años. Si analizamos la estructura ósea del Confuciusornis, descubrimos algunas señales de la evolución del vuelo de los pájaros. El hueso de la cola era muy corto y estaba poco desarrollado, y tenía un pico sin dientes como los pájaros actuales. Basándonos en estas características, el Confuciusornis era muy parecido a los pájaros de hoy en día. Los pájaros prehistóricos lograron evitar la extinción porque su estructura ósea les permitió volar bajo cualquier situación. No solo tenían plumas, también poseían una estructura corporal que se adaptaba con facilidad. Los órganos necesarios para volar empezaron a evolucionar. Por ejemplo, desarrollaron unos cuerpos más aerodinámicos y poco a poco desaparecieron los dientes para reducir peso. Las colas también eran cada vez más pequeñas, lo que también supuso una disminución del peso. El Llanornis vivió en el mismo periodo que el Confuciusornis y es incluso más parecido a los pájaros actuales que su pariente prehistórico. Se descubrió que tenía pequeñas plumas en las alas y sus escápulas estaban muy desarrolladas, lo que le permitía batir las alas rápidamente.
Los Llanornis vivían cerca de la costa, donde había abundante comida. Volaban libremente hace 125 millones de años. Eran capaces de adaptarse a muchos entornos y se desarrollaron especies diferentes durante millones de años. El Llanornis es un antepasado de los pájaros de hoy en día. Tenía un pequeño buche que le permitía guardar comida. El Llanomis también tenía unas protuberancias en el hueso del pecho para protegerse. Y, por supuesto, estas protuberancias le ayudaban a volar mejor. Las aves que descienden de los pájaros primitivos continuaron perfeccionando su habilidad para volar. El cóndor, que habita en los Andes, puede volar fácilmente a 6.000 metros de altitud. El rabiahorcado habita las regiones costeras de los océanos Atlántico y Pacífico y puede alcanzar una velocidad de 400 kilómetros por hora. Los colibríes son los pájaros más pequeños del mundo y pueden batir las alas 80 veces por segundo. También pueden mantenerse en el aire y volar hacia atrás. Una bandada de agachadizas emigró de Australia hasta Siberia, volando ininterrumpidamente durante 5 días. Recorrieron unos 10.000 kilómetros. Cuando un pájaro puede volar durante 5 días sin parar, aleteando 1 millón de veces, y no desarrolla ácido láctico en exceso, y por lo tanto no cae del cielo, entiendes que hay algo en la fisiología de las aves que se ha especializado muchísimo en ciertos grupos, y sobre todo para los desplazamientos de larga distancia. Las aves han poblado hábitats de todo tipo gracias a su increíble habilidad para volar, la cual desafía la lógica humana. Gracias a haber desarrollado la capacidad para volar grandes distancias, los pájaros han podido expandir su hábitat y acceder a más fuentes de comida. Las especies que se adaptan con más facilidad son las que se reproducirán y prosperarán. Cada octubre, la cerceta del Baikal llega a Corea del Sur y después, cuando llega la primavera, vuela unos 1000 kilómetros hasta las zonas de anidación en Siberia. Las aves han logrado sobrevivir y prosperan en la Tierra gracias a su habilidad para volar. Los dinosaurios que antes dominaban el planeta desarrollaron plumas. Estas plumas les dieron la posibilidad de echar a volar y les abrieron nuevas e infinitas posibilidades. Las plumas voladoras son una de las innovaciones más interesantes e importantes en la historia de la evolución de los vertebrados. Hemos sido testigos de esta maravillosa innovación. Los dinosaurios todavía reinan. A esta era la llamamos la era de los mamíferos, porque nosotros hemos escrito los libros de historia. Pero si nos centramos en el número de especies, los dinosaurios han estado llevando la batuta durante 240 millones de años. Una simple pluma de hace 150 millones de años contiene muchos secretos. Se piensa que el Archaeopteryx es el antecesor de los pájaros, pero tal vez la pluma del Archaeopteryx sea la pluma de un dinosaurio.